Hermanos, nuestra vida de adoración comunitaria o adoración congregacional es de mucha importancia. Tal vez en muchos ya países comenzamos a incorporarnos en nuestro país, ya hace un par de semanas, y estamos ya incorporándonos, tratando de incorporarnos, no de igual forma a la adoración congregacional como era antes. Obviamente hay que tomar medidas de precaución, hay que tener mucho cuidado, pero es un tiempo en el cual, después de mucho tiempo, por lo menos aquí en El Salvador, ya pasaron 6 meses en nuestra iglesia local desde que nos reunimos la última vez, y estamos gozosos que este próximo 20 de septiembre, reanudamos la adoración congregacional. Y es precisamente sobre esto que quiero que reflexionemos y que estudiemos en los próximos minutos, debido a que por medio de esta adoración que es congregacional, Dios va edificando a su iglesia, Dios va edificando a su cuerpo. Él cuida a través de los diversos miembros que componen las iglesias, la iglesia local, la iglesia universal. Dios cuida a cada uno de nosotros a través de su palabra, su espíritu, pero también a través de la adoración, a través de la congregación, a través de los miembros. Sin embargo, hermanos, también es de entender de que hay muchos que menosprecian la oración congregacional y la menosprecian de muchas maneras. Probablemente muchos no llegan porque sienten que no lo necesitan, que ellos simplemente se necesitan a Dios, simplemente para ser salvos. Es cierto, la salvación, yo no puedo salvarlo a usted. Su salvación no depende de mí. Pero sin duda necesitamos al cuerpo de Cristo. La iglesia va confirmando quienes forman parte del cuerpo de Cristo. A través del testimonio de cada uno de los miembros y como iglesia de las autoridades, nosotros vamos formando y vamos congregándonos y vamos edificándonos. Y probablemente usted dirá, pues yo no menosprecio el congregarme en la adoración congregacional, yo no menosprecio la adoración en una congregación. Pero también lo animo a que podamos pensar y analizar muchas veces, y nos encontramos en nuestras iglesias, que hay hermanos que desprecian algunos de los elementos de esta adoración congregacional. Hoy no vamos a hablar de todos, porque creo que no nos alcanzaría el tiempo, pero vamos a tratar de ver algunos, o por lo menos los más visibles, o con los que normalmente tenemos más contacto en nuestra iglesia local. Algunos probablemente menosprecian la alabanza y dicen, hay tiempo, tenemos todavía el tiempo de alabanza para llegar, apúrense y vamos a llegar a la iglesia, nos vamos a congregar, no teniendo en cuenta y ni considerando importante el tiempo de la alabanza. Otros probablemente menosprecian el tiempo de las ofrendas, el hecho de que puedan participar de la generosidad, dar generosamente para su iglesia local. Otros probablemente menosprecian el servicio. Otros menosprecian, no sé, el hecho de mostrar amor y procurar la convivencia, discipulado. Es decir, nosotros podemos y podríamos estar menospreciando la adoración corporativa o comunitaria, colectiva, a la que estamos llamados. Así que no solamente podemos despreciar la oración congregacional con el hecho de no llegar, sino que muchas veces llegando no apreciamos y no atesoramos en nuestro corazón y no vemos el valor que tiene la adoración congregacional. Así que por medio de este estudio, hermano, quiero que tratemos de ver de manera breve, tal vez no exhaustiva, pero sí los elementos más que he considerado a bien para poderlos estudiar, aquellos elementos que la Biblia nos muestra acerca de nuestra adoración congregacional. ¿Y por qué es importante para nosotros? Y quiero que comencemos con el Antiguo Testamento, que veamos la adoración congregacional en el Antiguo Testamento. Si nosotros, hermanos, recordamos al pueblo de Dios, recordemos a Israel, y debemos de ver a Israel como de alguna manera un ejemplo o una imagen de lo que vendría a ser la iglesia, lo que conocemos ahora como la iglesia, el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo. Así que podemos ver perfectamente lo que Dios pidió a Israel, lo que fue estableciendo Dios a Israel, para tener una idea de cómo es nuestro y cómo debería de ser, nuestra adoración. Si recordamos, desde que Dios sacó al pueblo de Egipto, Dios ha buscado que éste se congregue para adorarlo. Es decir, el pueblo no es el pueblo de Dios solo con un individuo, no era Moisés el pueblo de Dios, sino que la congregación, la asamblea de cada uno de los miembros juntos, tal vez valga tanta redundancia, iban a ser el pueblo de Dios. Si nosotros vamos a Éxodo 3:12, nosotros podemos ver. Y él dijo, ciertamente
yo estaré contigo. Y la señal para ti, y la señal para ti de que soy el que te ha enviado será esta. Cuando haya sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Es decir, Dios lo libera y Dios liberta al pueblo de Egipto no para que tuviesen libertad. ¿Qué sentido tendría? Dios no libera a Israel de Egipto solo para que, bueno, ahora son libres, continúen con su vida. No, Dios no los ha libertado, no los liberó para que ellos siguieran libres de la esclavitud, sino que los ha librado, los liberó de Egipto para que estos se reuniesen y se congregasen. También podemos ver esto en Éxodo 6 del 7 al 9, que dice de la siguiente manera: y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios, y os traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad. Yo soy el Señor. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés a causa del desaliento y de la dura servidumbre. Así que Dios los liberó para ser pueblo. Los ha tomado, ustedes serán mi pueblo. Ustedes serán ese pueblo que he escogido y voy a entregar esa tierra que le prometí a sus padres. Esa tierra para que ellos juntos, no las tribus separadas, sino una vez más, las 12 tribus vinieran a ser el pueblo de Dios. Vemos que lo reúne a todos, absolutamente a todos, para ese propósito, para que fuesen ese pueblo. Sabemos que era algo especial. No cualquier pueblo podía decir que adoraba al Dios verdadero. Nadie podría decir que eran el especial tesoro de Dios. Los escogió para hacerlo su pueblo, su especial posesión. Luego entendemos que esto fue afirmándose a través del pacto. Dios hizo un pacto con su pueblo. Dios obró para con ellos esos milagros para traerlos de la esclavitud, tomarlos para sí, para ser su especial tesoro, su pueblo, para que adorasen a Dios, al único Dios, y solamente ellos podían decir eso en el Antiguo Testamento. No había otro pueblo. Eso nos muestra de que era un privilegio, de que era un motivo de gozo que ellos constantemente tuvieran esa oportunidad, digamos, de adorar a Dios, porque nadie lo podía hacer. Y ellos no se ganaron ese derecho, simplemente Dios así lo quiso. Dios lo estableció así. Así que ellos eran su especial tesoro y quiero que leamos esto precisamente en Éxodo 19, del 1 al 6. Al tercer mes de la salida de los egipcios de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Partieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí, delante del monte, acampó Israel, y Moisés subió hacia Dios. Irás a la casa de Jacob, y reunirás a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto lo que ha hecho a los egipcios, y cómo os he tomado sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Vemos en el versículo 5, hermanos, que les dice que ustedes serán para mí un especial tesoro entre todos los pueblos. Es decir, el hecho de que ellos fuesen el pueblo de Dios, ellos ya estaban en una condición digamos, especial delante de Dios, no por lo que ellos eran, sino que Dios quiso amarlos de esa manera, amarlos y mostró su amor para con ellos, dando esa oportunidad de que ellos se congregasen a adorarle a Él. Dios hace un pacto con ellos y ese pacto que Dios hace lo vemos en Levíticos, en Deuteronomios, para que ellos tuviesen esa seguridad siempre de que eran el especial tesoro de Dios. Dios hace un pacto con ellos para que ellos fuesen a través de los sacrificios que eran constantes, pudiesen
ellos de alguna manera obtener ese perdón por sus pecados que eran continuos. Recordemos que el sistema de sacrificios que Dios estableció era una imagen de lo que Cristo vendría a hacer en el Nuevo Testamento. Este sistema de sacrificios lo que pretendía era que el pueblo, Dios mostrar su gracia al pueblo, perdonando sus pecados y aceptando como válido ese sacrificio, aunque imperfecto, porque tenía que ser una y otra vez y constantemente, pero Dios lo aceptaba. Vemos la gracia de Dios, que buscó al pueblo para sacarlo, que le adorase y tuviese esa oportunidad, pero para que ellos fuesen o mantuviesen, digamos, ese no sé cómo mencionarlo, estatus de pueblo de Dios, ellos debían de ser obedientes a Dios. No dependía del pueblo, de la obediencia o no, dependía de Dios. Dios lo quiso, porque Dios hasta los quebrantó y sabemos que ellos continuaron siendo el pueblo de Dios y recibieron las promesas y Dios mostró misericordia. Lo podemos ver en toda la historia de Israel. Entonces, y una buena cantidad de todos estos rituales que vemos que Dios estableció debían de hacerlo de manera comunitaria, debían de hacerlo juntos, no podían hacerlo. Dios les ordena que ellos debían de congregarse periódicamente, venir y adorar, reunirse para sacrificar esto. Y claramente eso iba a traer grandes responsabilidades para el pueblo, pero también eran beneficios para Israel. Así que ellos debían, muchos de estos sacrificios lo hacían no individual. Los sacrificios tenían que hacerlo de manera comunitaria, debían de congregarse, uniéndose en el templo, lo que el templo en este momento, cuando los liberó de Egipto, en el tabernáculo. Y sigamos viendo a Israel en el Antiguo Testamento, cuando ellos se dirigían precisamente caminando hacia la tierra que había prometido a darles por heredad. La palabra de Dios nos muestra que Dios los saca para que se reúnan y santifica la tienda de reunión. Ellos debían de estar alrededor de la tienda, ellos debían de congregarse ahí para poder realizar la adoración a Dios, esos sacrificios. Vamos a Éxodo 24:44, que dice: santificaré la la tienda de reunión y el altar. También santificaré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos. Yo soy el Señor su Dios. Una vez más, hermanos, notemos. Dios cuando habla, no habla de Moisés. No vemos en la Biblia que cuando Dios viene y ejecuta y muestra su favor, muchas veces encontramos, y en este caso estamos viendo que Dios se está refiriendo al pueblo, no a una persona. No se está refiriendo únicamente a Moisés, se está refiriéndose al pueblo. Ellos debían de juntarse y veamos que hay cosas muy importantes en esta unidad en la cual ellos debían estar alrededor de la tienda de reunión. Dios iba a morar en medio de ellos. En esa congregación, Dios les dice, cuando ellos vengan, ellos van a venir, los saco, voy a santificar la tienda de reunión, santificaré a Aarón, y ellos van a habitar, ellos iban a reunirse y Dios iba a morar. En esa congregación, en esa unidad como pueblo, Dios iba a morar. Esto era claramente imposible si ellos no fuesen el pueblo, dicho de una manera. Otro aspecto importante, aquí nos damos cuenta que en esa congregación, en esa unidad, ellos iban a conocer quién era Dios, porque dice el pasaje que acabamos de leer, y ellos conocerán que yo soy Dios, que yo soy su Dios, el que los liberó de Egipto. Pero también vemos que designó a Aarón, podemos decir que asignó a sacerdotes para que cumplieran esa función de que el pueblo conociese a Dios. Ellos eran los encargados de servir a Dios en el templo, ofrecer esos sacrificios, cumplían esta función para que cuando todos se congregaran, ellos, los sacerdotes, pudieran cumplir esa función de mostrar a Dios, de enseñarles acerca de Dios, ofrecer los sacrificios para que juntos adorasen a Dios y así ellos también podían recibir perdón de pecados en medio de sus sacrificios, que eran constantes. Pero vemos que es una adoración congregacional o la asamblea o colectiva. Así que desde que Dios los sacó de Egipto, les dio leyes, una vez recapitulando, haciendo un pacto con ellos y dando todos los detalles en la ley para que ellos pudiesen practicar y obedecer, poder disfrutar de la comunión como pueblo,
Se les pide que deben de reunirse periódicamente ante el tabernáculo y posteriormente el templo. Era necesario el congregarse cada cierto tiempo, es decir, que cada tiempo de reunión era festivo, era especial para ellos y debían de hacerlo. Pero ahora bien, ellos debían de reunirse, pero ¿qué pasaba con todos los demás días del año, meses del año en el cual ellos no estaban como asamblea en el templo adorando a Dios? Ellos debían de seguir adorando de manera individual y es lo que nos muestra, no lo vamos a leer, Deuteronomios 6 del 13 al 15, que dice que los padres debían enseñar a sus hijos la ley, debían de enseñar quién era Dios, quién los había sacado de Egipto y mostrarles quién era el Dios verdadero, el Dios al que ellos adoraban, para que ellos, los niños y como familia, con una conciencia de una adoración, digamos, familiar o individual, se pudiera mostrar, perdón, como adoración colectiva o después entendieran ellos la importancia de peregrinar, digámoslo así, al templo en Jerusalén para hacer esa adoración comunitaria, la cual era muy especial para ellos. Y esto nos lleva, hermanos, habiendo hablado un poco ya del Antiguo Testamento, quiero que hablemos ahora de la adoración congregacional en el Nuevo Testamento, para que vayamos viendo algunos de los elementos. He mencionado solo algunos aspectos del Antiguo Testamento, pero quiero que ahora tratemos de contrastar estos aspectos y con esto en mente, comencemos a verlos en el cumplimiento ya en el Nuevo Testamento, cómo Jesús transforma la adoración colectiva o congregacional. Así que veamos la adoración congregacional en el Nuevo Testamento. Todo lo que se nos muestra acerca de Israel en el Antiguo Testamento tiene su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Y en cuanto a la adoración colectiva, vemos que cambia muchísimo, es transformada totalmente por Jesús. Una de las cosas que nosotros podemos ver desde un inicio, si vamos al Evangelio de Juan, que he tomado de referencia el Evangelio de Juan, se nos muestra de un inicio en Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios en el antiguo pacto moraba en medio del pueblo. De igual forma, Juan, el Evangelio de Juan nos está mostrando que Jesús, quien es Dios, ha venido a morar en medio de nosotros. El Verbo se hizo carne, Dios se hizo carne. ¿Para qué? Para morar en medio del pueblo, para estar en medio de sus escogidos. Y desde ese momento vemos que comienza a transformarse, hay una transformación en lo que conocemos como la adoración, de, en general, en todo sentido. Y otro punto a notar es que siempre en el Evangelio de Juan, cuando vamos leyendo, nos damos cuenta de que Dios encarna en la persona de Jesucristo, el Hijo, la persona del Hijo encarna en Jesucristo, toma forma de hombre para morar en medio del pueblo, pero también se nos muestra que comienza a transformar, ya lo vamos a ir viendo, pero ya no va a ser importante y entendemos que ya no es importante el templo, ya la adoración en el templo comienza a ser sustituida porque ahora Jesús es el templo. Veamos que dice Juan 2:20. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo, y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho y creyeron de que había dicho esto, perdón, y creyeron en en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Por eso, hermanos, nosotros entendemos que Cristo mismo vino a ser el tabernáculo en medio nuestro, en medio de sus escogidos, en medio de lo que ahora sabemos que somos su iglesia. Así que es sustituido el templo de Jerusalén como el lugar donde todos debían de reunirse y peregrinar para adorar. Es decir, no nos trasladamos, no es necesario que tomemos un avión periódicamente para desplazarnos a Israel para adorar a Dios. Ya no es así. Hay muchas iglesias locales. La adoración comienza de manera individual, de manera familiar, personal, mostrada en la familia para después ser mostrada colectivamente. Pero ya no es el templo de Jerusalén. Y es ahí donde encontramos Juan 4:23, que dice de la siguiente manera. Pero la hora viene, y ahora es,
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Entonces, hermanos, debemos notar que todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, todos los sacrificios, quedan totalmente invalidados por Cristo Jesús. Y consideremos, hermanos, que esta forma de adorar Dios mismo la había establecido. Esta adoración colectiva, Dios la estableció, pero como una imagen de lo que vendría a ser ahora en Cristo Jesús. Ahora nosotros entendemos, hermanos, y creo que durante toda esta pandemia hemos logrado entenderlo de una mejor manera. Ya nuestra adoración va más allá de las cuatro paredes. Nuestra adoración no está ligada a un templo, no está ligada a una estructura física, sino que nos une, estamos unidos en Cristo Jesús. La iglesia está unida en Cristo Jesús. Es lo que nos está mostrando Juan. El Padre, Dios, perdón, por medio de la persona de Jesucristo, tomó forma de hombre para morar o tabernaculizar en medio nuestro. Su cuerpo viene a ser, digamos, el templo. Él viene a ser el templo. Ahora en Él estamos unidos, en Él nos congregamos alrededor de, digamos, de Dios, de Cristo, para poderlo adorar, para poderlo exaltar. Es decir, que la iglesia está unida no por el templo, no está ligada a la tierra, no está, digamos, a Israel, no está ligada a Israel, no está ligada al templo, al tabernáculo, a la tienda de reunión, está ligada totalmente, únicamente a Cristo Jesús. Pero ahora bien, lo que tratamos de ver ahora es por qué es importante entonces congregarnos, por qué es importante entonces ir a la iglesia como un bloque, como una iglesia local, como el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, si nosotros tratamos de hablar de esto un poquito más, nos damos cuenta de la importancia que tiene, y vamos a ver la importancia para nosotros que tiene el congregarnos en nuestras iglesias locales. Y pero siguiendo con los puntos, en el Antiguo Testamento podemos notar que adoraban a Dios al mismo tiempo que ellos estaban recibiendo el perdón de pecados, pero ahora no es así. El sacrificio de Cristo es único. El sacrificio que realizó Jesucristo, que Hebreos nos lo muestra también, es único. No se necesita de otro sacrificio para nosotros congregarnos, para nosotros ser la iglesia del cuerpo. Ahora es diferente. Ahora, por cuanto ya hemos recibido el perdón de pecados, es que nos podemos congregar, es que podemos reunirnos porque hemos recibido el perdón de pecados, ya somos salvos, formamos parte del cuerpo de Cristo, es que nos congregamos y es que participamos de la adoración congregacional. Esto que acabamos de mencionar, hermanos, nos lleva a un cambio muy importante en cuanto a la adoración congregacional del Antiguo Testamento respecto al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, al lugar santísimo solo podían entrar algunas personas. Vemos en Éxodo que leímos que fueron 24 a 44, que Aarón fue santificado en la tienda, pero también fueron consagrados Aarón y sus familias, sus descendientes, para que ellos pudiesen servir al Señor ahí adentro. Ahora no es así. Siguiendo con la idea que él decía, entendemos que nuestra adoración ya no está limitada a una ubicación geográfica, a una estructura, perdón, sino que trasciende más allá, va más allá. Nuestra adoración ahora, no necesitamos de nosotros de intermediarios para poder acercarnos delante de Dios a adorarle, a exaltarle. Nosotros ya no necesitamos que un sacerdote esté sacrificando constantemente, ni nosotros tomar un cordero y en el patio de nuestras casas sacrificarlos para así obtener un perdón de pecados o adorar a Dios. Usted puede sacrificarlo para comerlo con su familia si así quiere. Cómprese un buen cordero y sacrifíquelo. Pero no lo usamos y no lo necesitamos para nosotros obtener perdón de pecados. Ahora por el sacrificio de Cristo ya tenemos esa entrada y eso ya es un privilegio, es un beneficio que ahora tenemos por medio de Cristo Jesús de acercarnos delante de Dios a adorarlo. Dice Hebreos 10, del 19 en adelante. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hermanos, ahora tenemos esa confianza, tenemos ese privilegio de entrar, no tenemos intermediarios. Nuestra adoración ahora comienza de manera personal
porque hemos recibido el perdón de pecados, adoramos a Dios y podemos venir delante de Dios, confesar nuestros pecados, sabiendo que ya han sido perdonados, pero es nuestra obligación confesarlos. Pero eso debe demostrarse de manera colectiva. Aquella adoración que inicia de manera individual, necesariamente debe realizarse dentro del templo, dentro de nuestra iglesia local, dentro de nuestra comunidad de fe local, como iglesia. Entonces hay dos pasajes que quiero que leamos en cuanto a esto, los cuales nos muestran cómo la adoración, ahora que es en Cristo y que ha iniciado de manera individual, de manera personal, debe determinar y debe de reflejarse de manera colectiva, debe de manifestarse de manera congregacional. Y esto es uno de los muchos beneficios de podernos congregar. Pero esta misma verdad, hermanos, de que de manera, una adoración genuina, de manera personal e individual, sí o sí nos va a impulsar a congregarnos. Por eso es que aquellos argumentos, no sé qué argumentos se levantarán, o sea, tengo idea, claro, pero no quise mencionarlos, de los muchos que se dan para no congregarse los domingos. Y yo sé que usted conoce muchos argumentos que he escuchado para no congregarse un domingo. Pero aquel que verdaderamente ha conocido a Dios, conoce las Escrituras y que adora a Jesús, va siendo es impulsado a adorar colectivamente. Quiero que leamos Hebreos 3:15, que dice de la siguiente manera: por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Pero también Pablo en Romanos 12:1 dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, nosotros ya no ofrecemos animales, sino que nuestras vidas como adoración. En el Antiguo Testamento se reunían para sacrificar animales. Hoy no nos reunimos para sacrificar animales, sino nuestras vidas mismas, todo el tiempo. Por eso, si nuestra vida, o sea, nosotros no dejamos de existir cuando salimos de la iglesia, nuestra vida continúa. Es por eso que entendemos que la adoración comienza de manera particular, individual, en su casa, con su familia, pero que queda expresa colectivamente dentro de la iglesia. Entonces, esa adoración individual continúa en la congregación. Es más, la adoración congregacional es una manifestación de aquella adoración que ha iniciado en la intimidad. Y precisamente quiero que hablemos entonces ahora, hermanos, habiendo hablado un poco del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, cómo fue transformado, hablamos brevemente sobre algunos aspectos. Hermanos, un aspecto o dos aspectos esenciales nada más de que nos reunimos, ya no sacrificamos animales, sino que nos reunimos para adorar con nuestra vida misma a Dios y que ahora Cristo ha cumplido todo el sistema de sacrificios, pero continuamos reuniéndonos. Entendiendo estos aspectos básicos, quiero que hablemos acerca de la adoración congregacional para la iglesia hoy en día. Y el hecho, hermanos, de que nuestra adoración vaya más allá del edificio, de una estructura, de un local, no quiere decir que no tengamos que congregarnos periódicamente en nuestras iglesias locales. Es más, debemos procurar hacerlo. Debemos de desearlo. Debemos de desear congregarnos periódicamente. Debe de ser nuestro anhelo semanal, diario, el poder ver a los demás miembros del cuerpo de Cristo. Y aunque la adoración ha sido transformada por Cristo, vemos que Dios sigue demandando que su pueblo, su iglesia, se congregue para adorarle. Vemos desde el Antiguo Testamento, Dios liberó al pueblo para que le adorase. Nosotros hemos sido sacados del reino o de las tinieblas para ser introducidos al reino de la luz, para ser injertados, para formar parte del cuerpo de Cristo, para adorarle a Él de manera individual, pero de manera colectiva. Dios pide, demanda de nosotros que nos reunamos a adorar de manera colectiva. La iglesia entendemos que no es el edificio, somos aquellos que hemos creído y hemos sido salvados por medio de Cristo Jesús y hemos sido lavados de nuestros pecados por medio de su sacrificio. Ahora en Cristo, nos reunimos en Cristo, pero debemos de hacerlo de manera comunitaria. Por eso es que nos hemos dividido a nivel, Dios ha levantado múltiples iglesias locales en diferentes lugares, para que formemos parte de esa iglesia local. Es donde venimos y hablamos de membresía, porque nos asociamos, somos afines a una iglesia local
Entendemos que Dios ha levantado una iglesia local, nos reunimos ahí y es nuestra iglesia, es nuestra familia, son nuestros hermanos y procuramos hacerlo. Así que Dios, aunque ahora ha sido transformada la adoración, sigue pidiendo a su pueblo que se reúna. Quiero que leamos 1 Corintios 3, 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Y eso es lo que vosotros sois. Sí, hermanos, somos el templo de Dios, el Espíritu de Dios mora en nosotros, somos el templo de Dios. Y notemos, así como en el Antiguo Testamento, de alguna manera vemos que los reunió para Él morar en medio de ellos. Dios nos ha librado, somos un cuerpo y el Espíritu Santo mora de manera colectiva, pero también de manera individual. Pero la palabra nos muestra que el Espíritu de Dios mora en la iglesia. Somos el templo de Dios, morada del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios habita en la iglesia, en la unidad, en esa congregación, en esa asamblea de los justos, de los santos. El Espíritu de Dios tiene como morada esa congregación de los santos. Pero también nos dice 1 Corintios 6:19 de la siguiente manera. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Hermanos, el Espíritu de Dios mora en el cuerpo, en el templo, en la iglesia, en el cuerpo, en esa unidad. Por eso, desde ahí nosotros vemos la importancia de congregarnos. Es en esa unidad donde vemos ya lo voy a mencionar más adelante, pero es ahí donde vemos en la unidad, en esa comunión, en la asamblea, es donde vemos la obra del Espíritu Santo manifestada en su iglesia. Es ahí donde la podemos experimentar. Y vamos a hablar un poquito más acerca de lo que disfrutamos o los elementos tal vez más, los que más tenemos contactos cuando nos congregamos. También dice Efesios 2:22, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que, hermanos, en Cristo es que estamos todos unidos, y todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús y se nos ha dado salvación por gracia en Cristo Jesús, somos considerados la iglesia, el cuerpo de Cristo, una sola iglesia, un solo cuerpo. Somos la iglesia local, una iglesia local. Podemos decir que manifiesta la totalidad y debe de manifestar la totalidad del cuerpo de Cristo. Pero no es la totalidad del cuerpo de Cristo. La iglesia local no es todo el cuerpo de Cristo. Pero una iglesia local manifiesta y debería de manifestar todas las verdades bíblicas y el evangelio de manera íntegra y la obra del Espíritu de Dios que hace en la iglesia. Entonces, incluso Jesús en su oración sacerdotal en Juan 17, vemos que ora por la iglesia. No ora en sí por las iglesias locales o por un grupo de personas, no, está orando por toda la iglesia y pide por la iglesia. Pide, después de orar por él, ora por los apóstoles, sus discípulos, y ora por los que van a creer por la predicación de sus discípulos, es decir, nosotros, por la iglesia en general. Dios, desde que nos ha salvado y ha perdonado nuestros pecados, nos ha librado del mundo, nos ha librado para que formemos parte, corporativamente hablando, de una iglesia, en este caso una iglesia local. Nos ha librado para eso. Pero, ¿qué entonces de nuestra congregación, de nuestra adoración congregacional? Entonces, ¿qué elementos debemos de considerar o por qué es necesario? ¿Por qué necesitamos congregarnos y qué elementos debemos de tener o ver en nuestra iglesia local? Nuestra adoración dentro de las iglesias locales debe de estar totalmente establecida por las Escrituras. No nos vamos a inventar eso. Dios ha establecido cómo Él quiere que le adoremos. No vamos a hablar, hermanos, de las múltiples beneficios o las múltiples órdenes, digamos, o lo que Dios ha establecido en su palabra que debemos hacer de manera corporativa. Vamos a mencionar solo algunos, pensando en aquellos que tenemos más contacto, pensando tal vez en la liturgia estándar de una iglesia. Entonces, una de ellas es la alabanza. Si nosotros pensamos, ¿a qué somos llamados a hacer corporativamente? ¿Por qué es importante? Porque primero debemos de alabar a nuestro Dios. Debemos de alabar a aquel que nos salvó. Dice Efesios 5, 18 al 19 de la siguiente manera.
Y no nos embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando en vuestro corazón al Señor. Pero también Colosenses 3:16 dice, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Por medio de cantar alabanzas, hermanos, nosotros nos edificamos mutuamente. ¿Por qué es importante? Porque es necesario que alabemos a Dios de manera comunitaria, que nos reunamos. Ambos pasajes pide que de manera comunitaria podamos cantar, alabar, con el propósito de edificarnos, que nos exhortemos, que nos animemos, que alabemos a Dios, que nos reunamos a alabarle, a cantarle, a cantar salmos, himnos, cánticos espirituales, pero es importante que lo hagamos. Otro punto importante, y pensando en una liturgia estándar en una iglesia, es la oración. ¿Por qué debemos de reunirnos? ¿Por qué es importante que nos reunamos? Por la oración. Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Sin duda, hermanos, hay dos cosas que los cristianos suelen luchar bastante, con la oración y con la palabra. ¿A qué me refiero? En cómo orar. No sé si se ha fijado que muchas veces en reuniones o en discipulados o en alguna reunión y se le pide a alguien, ore hermano, y lo agarramos, como decimos aquí en El Salvador, lo agarramos en curva, no sabe qué decir, no sabe cómo orar. De igual manera suele pasar con la palabra de Dios. Cuando agarramos las escrituras no sabemos cómo leerla. La agarramos y tenemos el buen deseo de orar, el buen deseo de leer la palabra y lo hacemos, pero muchas veces estamos leyendo un texto el cual no podemos entender. Quiero que entienda que para eso está la congregación, para eso está el cuerpo de Cristo, para eso está la iglesia local, a la cual debemos de incorporarnos con regularidad, todo el tiempo. En nuestra adoración comunitaria, como parte de nuestra adoración comunitaria, encontramos la oración, donde se nos enseña a orar, aprendemos a orar, escuchando orar a nuestros pastores, a nuestros diáconos, orando de manera comunitaria en los discipulados, es decir, orando en nuestra iglesia local y levantando nuestras oraciones, vamos aprendiendo y nos vamos edificando, aprendemos a orar, sabemos cómo orar, somos guiados a orar. De igual manera, otro punto importante, hermanos, y probablemente no quiero ponerlo en nivel de importancia, pero es esencial la predicación de la palabra de Dios, sin la cual no podemos ser guiados precisamente a ver nuestro pecado y a reflexionar en nuestra vida. Elemento importante en nuestra adoración congregacional es la predicación de las Escrituras. Dice 2 Timoteo 4, de 2 y el versículo 5. Predica la palabra, insiste de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, pero tú, sé sobrio en todas las cosas. Sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Pablo dirige esta carta a Timoteo para enseñarle cómo pastorear a la iglesia en la cual, valga la redundancia, él era el pastor, Timoteo. Y se le pide que debe de predicar la palabra de Dios. A través de la predicación y a través de exponernos de manera corporativa, congregacional, colectiva a la predicación de la palabra, Dios nos guarda a nosotros. Somos instruidos para guardar la verdad del Evangelio, para tener discernimiento y sabiduría, para poder detectar a aquellos que no son de nosotros, para guardarnos de no ser llevados de aquí para allá, que es lo que nos habla Efesios, como niños y siendo zarandeados. No, la palabra de Dios, en la cual somos instruidos por un pastor en nuestras iglesias locales, sirve para guardar, resguardar a la iglesia, para ponernos en sintonía en lo que nosotros creemos, acerca de la palabra, acerca del evangelio, acerca de lo que nosotros creemos de la palabra de Dios. Y vamos logrando esa unidad a través de las alabanzas, cantamos la palabra de Dios, lo que nosotros creemos, somos llevados a esa unidad, porque si Dios nos ha salvado para estar en esa unidad. A través de la oración somos guiados para esa unidad, para edificación. A través de la predicación a salvaguardar la doctrina de nuestra iglesia local. A través de escuchar una predicación. Es tan importante porque incluso a través de escuchar al predicador aprendemos a leer el texto. Agarramos un texto bíblico, lo estamos leyendo y Dios a través de un pastor nos
lo que está ahí escrito, que muchas veces individual en nuestra casa, en nuestro hogar, es muy difícil a veces, y luchamos y como que topáramos con una pared, que no podemos entender las escrituras. Claro, el Espíritu de Dios nos instruye a cada uno de nosotros y da el testimonio de manera individual de que Jesús es Dios y la verdad de las escrituras, pero es necesario, importante, la predicación y de manera colectiva. Otro aspecto importante que encontramos son las ofrendas. Según de Corintios 9:7 dice a cada uno de, como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. También 1 Corintios 16:2 dice que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Y hay más pasajes, hermanos, en la Biblia donde vemos que se nos pide el participar generosamente y cuando hablamos de generosidad no hablamos de cantidad, estamos hablando de una actitud adecuada, correcta en el corazón, dando con alegría, con gozo, entendiendo que es Dios el proveedor y nosotros damos de aquello que Dios nos ha entregado a nosotros. A través de nosotros dar de manera colectiva somos edificados, es guardada la iglesia, proveemos el sustento en nuestra iglesia local, aquellos que viven de la iglesia local, el continuar, que la iglesia local continúe, que siga expandiendo el evangelio y pueda seguir, llamémoslo, operando también. Al final, entendamos, Dios no necesita nuestro dinero. Somos nosotros los que necesitamos. Y así como todo lo demás, ya lo voy a mencionar, pero todo en general, Dios no necesita cantarnos a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que cantarle a Él. Dios no necesita de nuestras alabanzas para ser feliz, pero Él pide que lo hagamos para que nosotros adoremos, como la oración, la palabra, nuestras ofrendas. Otro, y de lo que se predicó también este domingo, es estimularnos en amor. Dice Hebreos 10:24 y 25. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Esta suele ser la razón probablemente que menos pensamos o que somos conscientes. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos cada domingo, cada día de iglesia? Para, no sé, se congregan tal vez lunes, martes, miércoles, no sé, hay diferentes días de reunión. Pero cada día que usted se va a congregar a su iglesia local, por lo general no solemos pensar cómo voy a provocar a mi hermano en amor y en buenas obras. ¿Cómo voy a ser yo útil para que mi hermano pueda mostrar amor y pueda mostrar buenas obras? ¿Y cómo mi hermano va a ser útil para mí, para estimularme o estimularnos en amor y en buenas obras? Provocarnos, trata de decir el sentido de la palabra. Yo debo de llegar cada día de iglesia con el deseo de querer provocar, algo que no se puede hacer estando en mi casa, algo que no voy a poder lograr estando. Claro, todos estos meses sé que han sido meses, han sido especiales, han sido atípicos, anormales. Y hemos podido mostrar amor de muchas otras maneras, pero es esencial vernos también. Es importante congregarnos y estar juntos para podernos edificar. Entonces, todo esto, si nosotros pensamos, hermanos, cada uno de estos que acabamos de mencionar, todos y cada uno de ellos que acabamos de mencionar, no pueden, muchos de estos no se pueden realizar, o sea, son más beneficiosos, y son beneficiosos, mejor dicho. No más, son beneficiosos cuando estamos en la congregación, somos edificados. ¿Quiénes necesitan la predicación? Somos nosotros. ¿Quién necesita alabar? Nosotros. ¿Quién necesita ofrendar? Somos nosotros. ¿Quién necesita ser estimulado en amor y buenas obras? Nosotros. No es Dios. Dios es perfecto, no necesita nada de nosotros. ¿Por qué nos pide adorarle? Porque Él quiere que a través de nuestra adoración nosotros vayamos edificándonos. Y es un elemento importante que vemos en todo esto, la edificación del cuerpo de Cristo. Debemos de considerar también, hermanos, que la obra del Espíritu Santo, entonces, es mostrada colectivamente. Todo esto que acabamos de mencionar es la obra, el Espíritu de Dios va a obrar en la iglesia local a través de cada uno de estos elementos, y hay otros elementos más. No hemos hablado del servicio, no hemos hablado tal vez de la cena del Señor, no hemos hablado de otros elementos más importantes dentro de la liturgia congregacional, de la adoración congregacional. Pero quiero que leamos Efesios 1:13, que dice de la siguiente manera: en él, también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es así, hermanos, que a través de nuestra adoración congregacional, la obra del Espíritu Santo es manifestada. Pero esto, hermanos, me lleva
a una implicación para poder terminar. Habiendo entendido la importancia de la adoración congregacional, que tiene el propósito de edificarnos, de guardarnos, de guiarnos a Dios, de que sea manifestada la obra del Espíritu Santo en la iglesia, en la congregación. Hay algo ¿qué quiere decir esto? ¿Qué implica para nosotros? Y es que debemos guardar a la iglesia, debemos de cuidar a nuestra iglesia, al cuerpo de Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Congregándonos. Debemos de guardar al cuerpo de Cristo. Lo hacemos mientras nosotros nos congregamos regularmente, somos constantes y lo hacemos todo el tiempo. Entonces, dice Efesios 5, y si pensamos 5:29 y pensemos en Efesios, que ha venido hablando el apóstol acerca de las cosas que se deben de hacer en una iglesia local, una carta dirigida para cómo debe de comportarse en amor la iglesia, una iglesia, y podemos entender una iglesia local también. ¿Qué de cosas debe de hacer, qué cosas debe de dejar de hacer? Vemos en todo el libro. Y hablando de todo esto, el capítulo 5 habla de la pareja del hombre y la mujer como esposos. Pero todo esto lo menciona, dice, no en sí, por el matrimonio, sino por la unión entre Cristo y la iglesia. Y pensando y teniendo eso en mente, y la importancia de la unidad y la adoración congregacional, Efesios 5:29 dice, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Hermanos, debemos de amar a nuestra iglesia local, el no congregarnos, el no valorar cada uno de los elementos, los pocos que mencionamos. Y a través del estudio y extendernos más, podríamos mencionar otros más. No gozarnos en cada uno de ellos, en la alabanza, en la predicación, en las ofrendas, en estimularnos unos a otros en amor, en buenas obras. Es decir, el no gozarnos en ellos, el no procurarlos, de alguna manera estaríamos menospreciando el cuerpo. ¿Y quién menosprecia el cuerpo? ¿Quién de ustedes menosprecia su cuerpo? No es sensato. Probablemente hay personas, y entiendo que luchan con eso, no se aceptan como son. Pero ese es otro tema. Dentro de lo normal, el cristiano, aquel que ha nacido de nuevo, tiene un buen concepto acerca de sí, de su cuerpo, que es para adoración de Dios, y no menosprecia su cuerpo. Si es así, ¿cómo vamos a menospreciar el cuerpo de Cristo? La iglesia, nuestros hermanos, el cuerpo, la iglesia local a la cual nos congregamos. Por eso debemos de cuidarla, así como cuidamos nuestro cuerpo, debemos de guardar y cuidar nuestra iglesia. ¿Cómo lo hacemos? Congregándonos periódicamente. Así que de esta manera, hermanos, vamos siendo integrados bloque por bloque, siendo edificados como un edificio a través de la adoración congregacional. Vamos siendo edificados, formados sobre el fundamento de las enseñanzas de los apóstoles, cuya piedra angular es Cristo Jesús. Y para eso necesitamos congregarnos, para esa edificación, a través de las múltiples formas en las cuales podemos adorar a Dios de manera congregacional. Por eso es esencial, es necesaria, es vital para nuestra vida el congregarnos en una iglesia local y acercarnos y adorar a una iglesia local. Por eso, como mencioné al inicio, hoy por hoy se están abriendo las puertas de muchas de las iglesias en muchos países, en nuestro país. Debemos de procurar en las próximas semanas no ser víctimas del miedo, sino al contrario, confiando en Dios, procurando el bienestar de nuestra iglesia local, del cuerpo de Cristo, porque la amamos. Congreguémonos para adorar y exaltar de manera comunitaria a nuestro Dios y ser edificados. Así que vemos dos caminos, digamos, o dos vías en la adoración congregacional también. Uno, nos enfoca hacia Dios, nos enfoca como de manera colectiva en quién es Él, pero también nos lleva a nuestro hermano, a edificarnos. Así que tiene ese doble propósito nuestra adoración congregacional, edificar a la iglesia, al cuerpo de Cristo, formándolo como un bloque, construyéndolo, mientras somos enfocados hacia Cristo Jesús. Creo que eso es importante y por eso es importante nuestra adoración congregacional. Hermanos, y para terminar, quiero abrir el tiempo de preguntas. Voy con una pregunta. Pastor, cerca del lugar donde yo vivo solo hay iglesias que no son de sana doctrina. Por eso dejé de congregarme y sigo esta iglesia por internet. ¿Qué debo hacer si no tengo una iglesia sana cerca? Bueno, hermana, yo le diría, he de imaginarme, podría buscar
el tiempo de congregarnos y el buscar la adoración congregacional es esencial. Probablemente no sé si será de nuestro país, pero yo recuerdo, yo tuve una situación muy similar a la suya. Yo recuerdo que yo tenía que tomar 4 buses muchas veces para ir y congregarme. Iglesia antes era Centro Internacional de Alabanza, ahora es Gracia sobre Gracia, para poder congregarme. Entiendo muchas veces que es difícil por la distancia, el desplazarse en zonas que son lejanas. Por ejemplo, tengo un tío que vive en Seattle y él me preguntó, aquí no tengo ninguna iglesia cerca, me dice, ¿conocerás tú alguna? Le ayudé a buscar, pero usted sabe, las distancias allá son mucho más grandes. En El Salvador toda relativamente cerca todo comparado, creo, con un país más grande. Sé que puede ser y llegar a ser difícil buscar, pero le animo a que pueda hacerlo, que tenga paciencia, que busque hacerlo. Es necesario, como acabamos de hablar, el poder unirnos y congregarnos en una iglesia local. Sería de evaluar muy bien las iglesias locales que están cerca. Entiendo que ya evaluó y vio que no, usted dice, no, bueno, no recibo una palabra sensata acerca de Dios. Sí puede seguir viendo, obviamente, nutriéndose. Dios también ha dejado estos medios y ha permitido y se sigue predicando la palabra, así como probablemente vamos a una iglesia, y creo que todos en alguna vez compartimos algún sermón, vemos algún sermón de una iglesia, de algún lugar, de algún predicador que consideramos que es alguien que puede edificarnos, pero la manera que es posible, hermana, yo la animo, o hermano, perdón, yo le animo o la animo, perdón, que busque una iglesia local donde congregarse, que procure, que tenga paciencia, que vaya buscando. Muchas veces implica un sacrificio de trasladarse a una distancia tal vez un poco larga. Recuerdo que hubo un tiempo que teníamos un hermano que venía desde Guatemala a El Salvador a congregarse. Realmente un esfuerzo bastante grande. Es un cambio de país, pues. Es pecado, perdón, que uno se cambie de iglesia. A veces uno pasa años en una iglesia, pero ya no crece y ve mejor cambiarse, pero no está bien, porque es ahí donde Dios lo ha puesto. Pero no está bien porque Dios lo ha puesto ahí a uno. Hermano, me limito a la pregunta como está aquí planteada. Y hay que evaluar bien las razones, hay que saber evaluar y escoger bien las razones por las cuales yo debo de cambiarme de iglesia. No solamente nosotros creemos en que somos miembros, cuando la palabra tiene peso en el sentido de que hemos tomado un compromiso. Pensemos en nuestras familias. Eh, yo no puedo decir, ya me aburrí de mi esposa y de mi hijo. Siento que no pasamos jamás, siento que pasamos, podría inventar, siento que, no sé, cada vez que nos hablamos no nos edificamos nunca, porque es el tema de lo que menciona usted. Y basta ya y me voy de casa. No tenemos esa, no deberíamos de tener ese comportamiento. De igual manera, en nuestra iglesia local es una familia, somos un cuerpo. Y nos congregamos en iglesias locales. Después de haber evaluado y de haber reflexionado sobre este tema, si usted ve que tal vez en su iglesia local realmente nos están enseñando la verdad bíblica, que enseñan realmente engaño, hay mucha, en cuanto a la enseñanza, la aplicación no enseñan realmente lo que la palabra de Dios dice y nos están enseñando una sana doctrina como conocemos, pues vemos ya una razón bastante, sería una razón válida para poder abandonar una iglesia. Pero muchas veces el hecho de que muchas veces uno sienta de que no crece, que uno no sienta que no va madurando porque siente que no son razones válidas para abandonar una iglesia, al contrario, debemos de preguntarnos y ver cómo nosotros podemos contribuir a nuestra iglesia local, porque hemos tomado un compromiso. En mi caso, en mi hogar, bueno, si siento que con mi esposa nuestra relación no va bien, yo debo de permanecer más en la palabra de Dios para que eso sea así. Suponiendo, yo le puse un ejemplo, no es que sea así en mi familia, sino que es un ejemplo. Entonces uno debe de buscar de esa manera, uno debe de procurar esa unidad y que sea así. Entonces, sí, realmente Dios nos va colocando en iglesias locales. Y el cambio de iglesia nunca, nunca se toma a la ligera. Nunca. Es algo que debe de meditarse. Y consideraría que cada caso debe de ser evaluado de manera particular, porque hay muchos elementos que podrían ser.
Porque muchas veces nuestro pecado, nuestro corazón se siente engañado, traicionado. Conocí una persona hace años que había perdido la fe en congregarse en las iglesias porque había pasado en iglesias en las cuales había sido dañado. Pero eso no es una razón para dejar de congregarse. Es decir, cada caso podemos ir viendo de manera particular. Es de evaluar bien, con sensatez. Pero no se toma a la ligera el cambio de iglesia. Ya si nos queremos cambiar por un resentimiento, porque no me agrada a alguien, porque un fulanito esto pasó y hay un pleito por división, pleito porque yo en mi corazón no me siento en paz, porque hay un pleito, no es válido el cambiarse. Es de procurar la unidad, es de procurar el perdón, es de procurar la restauración de esa relación con esa persona y la unidad con la iglesia local a la que pertenezco. Pastor, cuando dice que somos el templo y morada del Espíritu Santo, de igual manera de igual manera se refiere a la adoración. La adoración la estamos viendo ahorita como nuestra acción y nuestra entrega de nuestra vida a Dios. Dios mora individualmente en cada uno de nosotros por medio de su Espíritu, pero también como los textos que acabamos de leer, Dios mora por medio de su Espíritu en la iglesia. Y cuando hablamos de que mora, o sea, pensé que estaban de manifestación, no, pero manifestación del Espíritu, pero no. Él mora en nosotros, Él mora en la iglesia y vemos la manifestación, digamos, de la iglesia, del Espíritu Santo en la obra del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en la iglesia, mientras nosotros adoramos, vamos siendo edificados, vamos creciendo, vamos madurando, como el ejemplo anterior de que puede haber pleitos, divisiones, procuramos que eso no sea así. Vemos cómo Dios, por medio de la iglesia y la comunidad, va sacando a personas que no pertenecen a la iglesia, va dando testimonio de aquellos que no son de nosotros, que están entre nosotros, pero no son de nosotros. Mientras estamos en unidad, el Espíritu de Dios mora y obra en la iglesia y mora en el cuerpo de Cristo. Está en la iglesia lo que dice el texto bíblico, mora individualmente, pero mora y nosotros somos la iglesia de manera global, digamos, somos la morada del Espíritu de Dios. Y la adoración nos referimos, hermano, a lo que nos estamos refiriendo a nuestras acciones. Con el resultado de que el Espíritu Santo muere en nosotros, en la iglesia, en la comunidad, el resultado es nuestra adoración, que nos entregamos a adorarle a Él y nos rendimos y nos humillamos en oración delante de Dios, de manera comunitaria y de manera individual, porque Él muere en nosotros. Es así que es aceptada nuestra adoración. Antes en el Antiguo Testamento adoraban y esa adoración que llegaban a hacer, esos sacrificios, en lo que estaban adorando a Dios, ellos estaban siendo perdonados y debían de hacerlo constantemente. Ahora en Cristo no es así. A través de Cristo, su obra en el sacrificio en la cruz, ya obtuvimos el perdón de pecados, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros para que nosotros podamos ahora adorar y nuestra adoración es aceptada delante de Dios. Ok, hermanos, si quieren, entonces vamos a orar, hermanos, para despedir este estudio bíblico. Si quiere, acompáñenme en oración. Padre, gracias una vez más por este estudio bíblico, por este martes. Gracias porque nos guías a través de tu palabra hacia ti, Señor. Que podamos con una limpia conciencia, con una conciencia adecuada, un conocimiento adecuado, adorarte a ti, Señor. No solamente de forma individual, sino que de manera corporativa. Que con gozo nos unamos a nuestras iglesias locales para poder exaltarte, para poderte adorar, entendiendo que debemos de participar, Padre, de cada uno de los actos, de las acciones, Padre, que hacemos de adoración a tu nombre, Padre, que están establecidas en tu palabra, haciéndolo con gozo, participando con gozo. Gracias por este día, en tu nombre oramos, amén y amén. Hermanos, buenas noches, que Dios me los bendiga.